Una vez que vean que yo estoy conectada, recién se conectan. No tiene sentido que ustedes estén conectados y no haya clase. A ver. Ok, vamos a avanzar, como habíamos dicho, a antiprotozoarios. Vamos a usar los fármacos de elección para mebiasis, yardiasis, tricomoniasis, malaria, trypanosomiasis americana, toxoplasmosis y leishmaniasis. Voy a intentar darles una pincelada de toda esta múltiple patología que existe, en el entendido de que todos han leído los ciclos de vida de cada una de las patologías, los agentes causales y etcétera, etcétera. Porque el tiempo no da para poder explicar eso. De hecho, en algunas clases, algunos años sí lo hemos hecho en detalle, pero ahora tenemos apenas 6 clases para los 3 temas amplios. Voy a empezar con lo que es prevalente a nivel nuestro, la mediasis. Es una enfermedad que a nivel mundial afecta al 10% de la población, que obviamente eso en un país como el nuestro, con las condiciones de sanidad que tiene, es muchísimo más. Hay grupos etarios característicos, pero es lo que cotidianamente nosotros vemos. Se da por ingesta de los quistes. Recordar que los fármacos no actúan sobre los quistes, sino sobre los trofozoitos. Una vez que se pone en contacto con el pH ácido, da lugar a la formación de los trofozoitos, los mismos que pueden producir un proceso infeccioso luminal, una penetración a nivel de la pared intestinal y a través de la vía hemática puede invadir tejido hepático, formando a ese nivel abscesos hepáticos. Para esto utilizamos amebicidas sistémicos, cloroquina, emetina, dehidrometina, que para nosotros no es accesible. Los luminales, yodoquinol, furoato de diloxanida, paromomicina, y los mixtos, que sí los vamos a comentar y los vamos a utilizar de manera rutinaria, metronidazol y tinidazol. Dependiendo del sistema inmune, nosotros podemos tener un cuadro asintomático, inclusive con la presencia de trofozoitos, o un cuadro, miren esto, de perforación a nivel intestinal. Esto se observa sobre todo en los niños, o la formación de abscesos. Es importante elegir el fármaco adecuado. Entonces, en lo que se refiere a infecciones por entomeba histolítica, que es de lo que vamos a hablar, no voy a hablar de entomeba dispar ni ninguna otra, usamos metronidazol y tinidazol, yodoquinol, furoato de hidroxanida, sulfato de paromomicina para las intraluminales y emetina y desiroemetina para la extraintestinal. Hay algunas características que nosotros debemos saber del metronidazol y del tinidazol, hablando de mebiasis. Lo primero es que son profármacos. Ellos necesitan un grupo nitro reducido que lo producen no solamente los protozoarios, como en este caso, sino algún tipo de bacterias, sobre todo las bacterias anaerobias, que son las otras indicaciones de primera línea del metronidazol. Entonces, este profármaco inicial va a ser activado a través del grupo nitro, que acepta los electrones donados por las proteínas que transportan electrones, como las flavoproteínas en las células mamíferas y las ferredoxinas en las bacterias. Parte del mecanismo de resistencia está mediado precisamente por estas ferredoxinas y flavoproteínas, que en condiciones no adecuadas van a transportar menos electrones. Consiguientemente, van a activar menor cantidad de fármaco. Sobre todo se observa más con tricomonas y en bajo porcentaje
para amebas. Entonces, el mecanismo de este profármaco es obtener esa reducción del grupo nitro, va a actuar a nivel de transcripción de genes, biosíntesis de proteínas esenciales y lo que va a producir es una lesión irreversible del DNA. Por tanto, se consideran fármacos bactericidas. Como les decía, esta ferredoxina oxidorreductasa de piruvato es la que va a condicionar algo de resistencia, si se quiere llamar así, en relación al metronidazol, mucho más yardiasis o tricomoniasis que para entoamba histolítica. Este es el mismo mecanismo de acción que para la nitazoxanida, cuando hablamos de nitazoxanida. Entonces, el daño a nivel del DNA es irreversible. En relación al espectro, vamos a empezar con el espectro antibacteriano. Recuerden ustedes, cuando hablábamos siempre de bacterias anaerobias, es de vital importancia la sensibilidad sobre Bacteroides fragilis, que es la bacteria que produce procesos infecciosos a nivel pélvico, abdominal, sobre todo. Fusobacterium también es sensible, Clostridium perfringens y Clostridium difficile. Este Clostridium difficile, recuerden ustedes, es el agente causal de la colitis pseudomembranosa. Entonces, en los procesos infecciosos leves se utiliza metronidazol. Antes estaba indicado en todas las colitis pseudomembranosas. Actualmente el fármaco de elección, si se quiere, ya no solamente para los cuadros muy agresivos, sino para todos es vancomicina. Protozoos, entomobistolítica, Giardia, Tricomona vaginalis y también es útil para Gardnerella y Helicobacter pylori como fármaco de tetraconjugado. Y en algunos casos en los que exista una hipersensibilidad a la amoxicilina. Se tiene una muy buena absorción, buena concentración a nivel tisular. Las concentraciones intra y extracelulares son similares. Esto hace que en los abscesos, sobre todo, tenga una muy buena acción en relación al metronidazol. La semivida es de 7.5 y para el libro de ustedes 12.5 a 14 para el tinidazol. ¿Qué significa esta semivida mucho más incrementada para el tinidazol? Pues una mejor prescripción porque el intervalo de dosificación van a ser 12 horas, en tanto que para el metronidazol va a ser cada 8 horas. Obviamente la adherencia al tratamiento va a ser mucho mejor si hablamos de tinidazol. Cómoda. Ambos tienen algo en común. Van a metabolizarse evidentemente en el hígado a través de la oxidación de la cadena lateral y una conjugación a través del ácido glucurónido. Es un derivado hidroxilado, como habíamos visto acá, y además de ello, un derivado ácido, mucho más porcentaje para el hidroxilado que para el ácido. Pues bien, este metabolismo hepático hace que el fármaco, además de lo que hemos comentado, sufra un proceso de inhibición de la aldehído deshidrogenasa, tal cual lo hacía la niclosamida, si ustedes recuerdan. Entonces, esta inhibición de la aldehído deshidrogenasa va a alterar el metabolismo del alcohol. Este es parte del efecto del fármaco que alguna vez se comercializó, que se llamaba disulfiram. A partir de eso se llama efecto disulfiram a todo fármaco que interfiera con el metabolismo del alcohol. Como les había dicho ya en la clase anterior, el etanol, la aspirina a dosis altas tiene un efecto de eliminación de orden cero. La misma velocidad de eliminación ingieras el alcohol que ingieras y la cantidad que ingieras. Por tanto, tiene un proceso saturable. Y además de eso, de que tiene una cinética de orden cero, tú le das un fármaco que va a inhibir a la aldehído deshidrogenasa, pues por supuesto que el efecto de sulfiram va a ser evidentemente manifiesto. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? El paciente no debe ingerir alcohol un día antes, durante el tratamiento y un día después. Ahora bien, hay algunas alternativas no para amebas, pero sí para tricomonas y para yardas, lo vamos a ver luego, que tienen un efecto de sulfiram mediano o menor
que el tinidazol y que el metronidazol, como el secnidazol, y que en algunos casos se puede utilizar Yardia y tricomona, no para ameba. Las indicaciones, como hemos dicho ya, yardiasis, amebiasis y tricomoniasis. Recuerden este efecto de sulfirán, es muy importante. ¿Cuál es la dosis para ameba? 500 a 750 miligramos 3 veces al día para amebiasis. ¿Ya? El tratamiento dura 10 días. Ahora vamos ustedes, pensemos, nosotros, ustedes, nosotros, yo que trabajo, ustedes que están con las clases. Tomar una cápsula 3 veces al día que te da dentro de los efectos adversos un sabor metálico muy evidente, y que lo vas a tomar por 10 días, o sea, te tienes que tomar 30 cápsulas, pues el cumplimiento es malo, la adherencia al tratamiento es malo. Por eso que la alternativa de tinidazol, 1 gramo 2 veces al día es mucho mejor, mucho mejor. Para la yardiasis y tricomoniasis, la dosis es menor, 250 miligramos 3 veces al día, y en niños 15 miligramos kilogramo peso día, a diferencia de los 25 para la amebiasis. En relación a la infección por anaerobios, por supuesto que va a ser por vía parenteral, no por vía oral. Y va a ser indicado en infecciones pélvicas, infecciones abdominales o abscesos cerebrales por las características del fármaco que ya les he comentado. En algunos casos de osteomielitis, pero ustedes saben que hay fármacos que tienen mejor actividad y concentración a este nivel. 20 miligramos por kilogramo peso día es la dosis. Los efectos adversos: sabor metálico, tiene un efecto de sulfirán, intolerancia gastrointestinal. Ustedes saben que los fármacos que tienen un amplio espectro van a seleccionar bacterias sobre las cuales no actúan. Vámonos a nivel de la flora microbiana intestinal, va a actuar sobre todas las anaerobias, saprófitas, patógenas, entonces me va a alterar la flora, el equilibrio, la flora microbiana. En algunos casos hay infecciones, hay diarreas o candidiasis. Cómodo, el tinidazol viene en comprimidos de 1 gramo, esos son los que tenemos acá, y para los niños viene en suspensión de 200 miligramos por 5 cc. En los adultos, 1 gramo cada 12 horas o 2 gramos por día por 5 días, es lo que se utiliza. Y en la yardiasis se puede utilizar 2 gramos dosis única. En niños, 60 miligramos por kilogramo peso día, por 2 días. Y la yardiasis en dosis única. Los efectos adversos por la estructura son similares a las del metronidazol. Entonces, no es que el tinidazol no tiene efecto de sulfirán como algunos suponen, no, tiene el mismo efecto de sulfirán. Lo único que estamos mejorando, si quieren ustedes, lo único que estamos reduciendo es el abandono del tratamiento, mejorando la adherencia al tratamiento. Y algunas normas para el tratamiento de la amebiasis. Hay infecciones intestinales asintomáticas que en áreas no endémicas se tratan y en áreas endémicas no son tratadas. Obviamente que esto va a depender del criterio clínico de cada médico. Pero se puede eliminar el estado de portador en un 80-90% con el tratamiento con el metronidazol o tinidazol. En la colitis amebiana se puede utilizar metronidazol más un amebicida endoluminal, de difícil acceso para nosotros. Se puede utilizar emetina, deshidroemetina, pero ambas son tóxicas. Y en las infecciones extraintestinales, metronidazol más amebicida luminal. En los abscesos hepáticos, la mayor parte de las veces se resuelven de manera muy favorable durante 10 días de tratamiento parenteral, con mucha paciencia. Muy raros son los casos que hemos visto que son tratados de manera quirúrgica, pero hay que considerar que hay pacientes con una respuesta inmunitaria inadecuada que no van a tener el mismo éxito.
Giardiasis, también relativamente frecuente, causa de síndrome de mala absorción y con una diarrea crónica y en algunos casos una diarrea aguda, la mayor parte de las veces autolimitada. El fármaco de elección es metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Tinidazol, una dosis única de 2 gramos, aún continúa siendo eficaz. Nitazoxanida, cuando tenemos una mala respuesta al metronidazol y hemos hecho un tratamiento, pero persiste la infección o los hallazgos con trofocitos en heces. Nitazoxanida tiene dos presentaciones. Viene en comprimidos de 500 miligramos que se administran en el adulto 2 veces al día por 3 días y en los niños viene de 200 cc por 5, 200 miligramos por 5 cc, 100 a 200 miligramos dependiendo del peso del paciente. Vale la pena comentar que el metronidazol y que el tinidazol tienen un efecto mutágeno que se ha observado solo en ratones. Se ha administrado a ratones en etapa gestacional en las primeras semanas y se ha evidenciado un efecto mutágeno. Es a partir de esto que se prefiere no utilizar en las mujeres embarazadas y sobre todo en las 12 primeras semanas, ¿sí? Ni siquiera óvulos de metronidazol. Ahora bien, ¿qué dicen los últimos ensayos clínicos? No se evidencia absolutamente ningún efecto ni teratogénico ni embriotóxico. Pero de todos modos, se mantiene el efecto de la indicación de no prescripción durante las 12 primeras semanas del embarazo y luego si es que lo amerita. Para ello, paromomicina, ustedes saben que es un aminoglucósido que como todos ellos no tiene absorción, pero que tiene un efecto intraluminal, viene a considerarse como una opción para este grupo etario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, disculpe, con respecto a los, dijo de tinidazol y metronidazol, tinidazol nos va a convenir, por el costo, tal vez metronidazol vamos a tener más opción, tal vez, de acceder a tinidazol. No entiendo a qué te refieres. ¿Tú hablas de costo? O sea, con respecto a los efectos adversos de tinidazol y metronidazol. Son los mismos, Víctor. Son los Ya. mismos efectos adversos. Si te refieres a precio, si te refieres a costo, por supuesto que tinidazol es mucho más costoso y que no se encuentra en los seguros, ¿ya? Y sí tenemos metronidazol. Esa es la única diferencia. O sea, es más accesible en los seguros, en los hospitales y centros de salud, metronidazol, y ahí no tienes elección. O sea, le das metronidazol. Pero como les he dicho, el cumplimiento es malo. No van a cumplir todos. Entonces, las dosis bajas por debajo de la concentración inhibitoria mínima condicionan que se adquiera pronto resistencia. En cambio, si utilizas un fármaco que si el paciente, punto uno, se puede comprar, por supuesto que de lejos vale la pena. De lejos vale la pena porque no solo que estás protegiendo el fármaco o al grupo de los nitroimidazoles, sino que vas a tener una muy buena respuesta en relación al proceso infeccioso. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Aclaré? Pero los Sí, efectos doctora, adversos muchas gracias. son los mismos, son los mismos. Ahora, vamos a la disgeusia que produce. Obvio que si yo me tomo una cápsula de 500 cada 8 horas, voy a tener ese mal sabor de boca todo el día. En cambio, si me tomo tinidazol 2 veces al día, va a ser más manifiesto si me tomo a las 8 de la mañana hasta las 9:10 y si me tomo a las 8 de la noche, igual, 1 o 2 horas. No va a ser todo el día como el metronidazol. Eso en relación a ambos. ¿Alguna otra duda? Está bien, doctora, muchas gracias. No es nada. Hay algunas pautas de tratamiento que nosotros debemos recordar en relación a la tricomoniasis. Primero, que el tratamiento debe ser a la pareja, al paciente, y tú le das la receta y la medicación, si es el seguro, para la pareja también.
hay que, fuera de la clase, pues hay que tener tino para poder tratar a la pareja, porque tenemos unas visiones así como de caballo cochero y a veces podemos condicionar problemas de pareja que todos los médicos le hemos debido tener, porque si le das metronidazol y dices que tome la pareja, empiezan a haber ideas fuera de lo que es real. Entonces, mucho tino al tratar a la pareja, pero sí se debe hacer tratamiento a ambos, dual, si no, no tiene sentido. La curación va a ser ineficaz, así uses el medicamento que uses. En tricomoniasis ya tenemos otros fármacos que podemos escogerlos, en base obviamente a la accesibilidad del paciente. Si hablamos solo del seguro, muchachos, es metronidazol y nada más que metronidazol. No hay opciones. Si tenemos otras opciones, es dependientes del paciente y de la accesibilidad económica que tenga. Metronidazol, ornidazol, tinidazol y secnidazol son fármacos y toditos los tenemos acá. Metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas, 3 veces al día. Y esta dosis única, estas dosis únicas le he dejado, creo que la otra diapositiva está pintada de rojo, si es que es esta la presentación, porque tengo N presentaciones y a veces me equivoco. Ya no, el CDC de Atlanta ya no lo plantea como válida. Ya, vamos a pintarla acá. Ya no lo plantea como válida porque esta es la que genera resistencia en relación a metronidazol. Entonces, lo que antes se utilizaba como muy buena opción, actualmente no se utiliza la dosis única de 2 gramos. Se prefiere no utilizar. Ornidazol, 500 miligramos una vez por día. ¿Sí? En algunos casos se puede prolongar a 5 días el ornidazol. Tinidazol, 2 comprimidos, porque nosotros no tenemos el de 500 y tenemos el de 1000. 2 comprimidos, es decir, 2 gramos en dosis única, válido. Y el secnidazol, también 2 gramos en dosis única. ¿Qué de diferente de orni y secnidazol? Tiene un efecto disulfiram menor, menos manifiesto y obviamente una vida media mayor. Pero no es que no tenga efecto disulfiram, sí lo tiene, sí lo manifiesta, pero muy reducido. Pues a quién le interesaría un alcohólico que sí o sí tiene que beber a nadie más, ¿no? El efecto disulfiram, porque yo creo que no te vas a morir si dejas de tomar 2 días alcohol, no lo sé. Igual acá. Entonces este es el antiguo. Ok, entonces en la mebiasis 30 en el adulto y 25 miligramos por kilogramo de peso en el niño para la disentería mediana y para la mebiasis invasiva, que esto es dependiendo de un estándar de 60 kilos entre 500 a 750 cada 8 horas por 10 días, muchachos, 10 días. Hay que usar bien los fármacos para cuidarlos. En la yardiasis, 2 gramos día se puede utilizar y a los niños 15 miligramos kilogramo peso, dividido en 3 dosis por 5 a 10 días. En la tricomoniasis, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Mejor. El tinidazol, comprimidos de un gramo, 2 gramos día por 3 días en la disentería mediana, por 5 en la mebiasis invasiva, dosis única para la tricomonas y para la yardiasis. Y el ornidazol en la disentería mediana, 2 gramos por 10 días. En la mebiasis invasiva, 2 gramos dosis única, igual que en la tricomoniasis. No se prescribe en la yardiasis. Secnidazol, 2 gramos dosis única en la disentería. En la tricomoniasis se prolonga 5 días en la mebiasis invasiva. Nitazoxanida tiene un mismo mecanismo de acción, es un profármaco que tiene que ser reducido, como ya hemos comentado, y que también va a inhibir a la piruvato óxido reductasa de la ferredoxina. El metabolito activo resiste más, o si quieren, está en concentraciones más adecuadas que el metronidazol. En caso de resistencia al primero,
utilizamos como muy buena opción nitazoxanida. Recuerden ustedes que ya lo hemos visto con los antihelmínticos, porque tiene una acción muy buena en Ascaris lumbricoides y en Ascaris lumbricoides. Y oxiuros también. Entonces se absorbe muy rápido, se convierte a tizoxanida y conjugados de tizoxanida. Se va a excretar por riñón y por heces. En los niños, 200 miligramos por 5 cc y en los adultos comprimidos de 500 miligramos, que se utilizan 2 veces al día. En ambos casos el tratamiento dura 3 días. Como les decía antes, es una alternativa para los protozoos que son resistentes al metronidazol. Muy bien, indicado entonces en Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum. Cryptosporidiasis es una patología muy frecuente en los pacientes con VIH-Sida. Hay que recordar esto porque ustedes lo van a ver muy frecuentemente. Tenemos mucha población con VIH-Sida, sobre todo los pacientes que vemos en el video. Entoameba histolítica, Helicobacter pylori en el tetraconjugado, ascaridiasis y fascioliasis. Fascioliasis como fármaco alternativo, recuérdenlo. No tenemos mucho acceso, pero el yodoquinol es un amebicida intraluminal de acción local. Es efectiva contra trofozoitos. Se va a eliminar a través de las heces sin metabolizar, 600 miligramos 3 veces al día por 21 días, indicado en algunos casos asociado al uso del metronidazol. De los efectos adversos, una intolerancia gastrointestinal y, por supuesto, una precaución en la enfermedad tiroidea. Cuando hay fármacos que tienen una concentración de yodo, ¿como qué fármaco? ¿Cómo qué fármaco, muchachos? Aparte del yodoquinol. Amiodarona. Amiodarona. ¿Saben qué? Este año, de lejos, hay una desmotivación impresionante porque hay un homoimportismo en el estudiantado pletórico. El año pasado también hemos tenido clases virtuales, pero como que notábamos más respuesta. Yo no sé si es que les digo lo mismo a mis estudiantes, si están saturados, si cada cual dice y se va por la parte más simple y están sobrecargados de exposiciones, de clases, de trabajo sin fin, y estamos casi a fin de año, pero hay un importismo. Preguntas en la clase y nadie sabe. ¿Y saben qué? A nadie le interesa saber. A nadie le interesa saber. Entonces, yo me aflijo un poco, porque cuando hablemos de este parcial, hay N cantidad de fármacos. Si hablamos de antiprotozoarios únicamente, hay más de 50. ¿Qué van a hacer ustedes cuando yo les pregunte los efectos adversos, así sean los más característicos de cada fármaco? Si no han dado una lectura a helmintos, si no han dado una lectura a protozoos, si no tienen ganas de aprender, va a ser muy difícil. Y con esos porcentajes aprobados, pues yo no sé lo que va a pasar. Yo les aconsejo mucho, clasifiquen los fármacos, vuelvan a leer, dedíquenle el 100% porque estamos en la curva final y a ese nivel y a esa respuesta y a ese sacrificio que veo, contados lo van a lograr. ¿Quiénes lo van a lograr? Los que siempre están estudiando, los que siempre están con conocimientos al día, los que siempre están sobre el avance, los que no se acumulan todo el tercer parcial para estudiar 3 noches antes. Yodoquinol en menor porcentaje que la amiodarona tiene yodo dentro del comprimido, de la tableta, del fármaco activo, de la estructura química, llámelo como quieran. Nosotros cuando tenemos este cotransportador sodio-yodo, que es en parte mecanismo fisiológico para limitar la yodación, si quieren, y la entrada del yodo a lo que es la tiroglobulina para formar yodotirosinas, en la mayor parte de las veces va a ser limitado.
Si hay yodo, no va a ingresar todo el yodo, va a limitar, pero hay algunos pacientes que tienen alterado este mecanismo fisiológico de regulación. Entonces, una gran fuente de yodo sin el mecanismo fisiológico va a condicionar que se formen más yodotirosinas y probablemente haya más acoplamiento y probablemente haya más formación de hormonas tiroideas. Eso es lo que puede haber. Ahora, es autolimitado y ustedes van a usar este fármaco por 10 a 15 hasta 20 días. Todo ese tiempo se va acumulando la glándula tiroides. Es una glándula de almacenamiento de hormonas y tenemos, como ustedes saben, hormonas tiroideas y hoy dejo de consumir yodo para 6 semanas. Les quiero decir que va a ser autolimitado, pero que algún paciente podría presentar una exacerbación en relación a la formación y eliminación de hormonas tiroideas. A eso nos referimos cuando hablamos de enfermedad tiroidea. Puede ser a ambos, puede que su mecanismo regulatorio se amplifique y diga, hay yodo, no ingrese nada de yodo, condicionando que lo que está formado se vaya depletando y seguramente por 1 o 2 semanas tenga una disminución de la producción de hormonas tiroideas y una elevación de la TSH. Puede haber enfermedad renal, todos los fármacos que se metabolizan por vía hepática van a tener hepatotoxicidad. Puede haber neuropatía óptica, perdón, estoy. Perdón, muchachos, estoy pendiente de algo. Neuropatía óptica, toxicidad por yodo que no solamente va a ser manifiesta en lo que es la fisiología de las hormonas tiroideas, sino que te puede producir una dermatitis, una hipersensibilidad, acompañada de prurito o fiebre. A quienes podemos prescribir una colitis a mediana, una mebiasis extraintestinal, como les dije, asociado a metronidazol. Proato de diloxanida como amebicida luminal. Cuando hablamos de amebicida luminal, va a ser efectivo a nivel de la luz intestinal. Diloxanida y ácido proico, 90% de diloxanida que se va a absorber se va a conjugar formando glucurónidos inactivos que se van a eliminar por vía renal. Todos estos fármacos están contraindicados en el embarazo, sobre todo en las primeras semanas. Serían fármacos tipo D. Paromomicina es otro fármaco que, como ustedes saben, es un aminoglucósido, tiene un efecto luminal. Sí, sí hay en Estados Unidos, furato de diloxanida no está aprobado por la FDA. Por vía endovenosa se puede utilizar como alternativa para la leishmaniasis visceral. El fármaco de elección, ustedes saben, es gluconato de sodio y glucantime. Las dosis son 25 a 35 miligramos kilogramo peso dividido en 3 dosis y también se utiliza en comprimidos o en suspensión para niños. Ya no creo que valga la pena porque ustedes saben perfectamente que como cualquier aminoglucósido va a inhibir la síntesis de proteína 30S, como cualquier aminoglucósido tiene un efecto bactericida porque tiene 3 diferentes niveles en los cuales va a inhibir la síntesis de proteínas 30S al inicio, la transducción adicional y la incorporación del aminoácido incorrecto, lo que afecta finalmente la elongación de la cadena peptídica y que por ello tiene características a diferencia del resto bactericida. Es nefrotóxico, es también ototóxico como todo aminoglucósido. Metina y de hidrometina nosotros no tenemos ninguno de estos, pero sucede que a veces no los comentamos y viene alguien y dice, ay, no ha hablado la doctora de metina y ahora no podemos tratarla a medidas. Entonces, por eso se los comento por ahí. Activo contra trofosoditos de entameba histolítica. Están indicados sobre todo de una mebiasis intestinal grave por vía parenteral y una extraintestinal, ambos parenterales. Son herbicidas de acción directa, sistémicos, y están indicados únicamente cuando hay, que les digo, una cosa severa, digamos que el paciente tenga una hepatotoxicidad severa o que tenga una hipersensibilidad.
y no puedes utilizar ninguno de los imidazoles, entonces es una alternativa. ¿Alguien sabe si hay bloqueos? ¿Alguien ha visto las noticias o algo? Sí, está bloqueado. ¿Por dónde me voy? De Tiquipaya. América. No saben, no Ah, saben. A ver, América, Melchor ya está cerrado. ay, no voy a llegar. Ya, 5 minutos más. Me voy a ir por la Blanco Lindo. Trypanosomiasis americana. Esta foto que ustedes ven, que es de hace más de 30 años, en algunos casos aún se mantiene. Ya no hay en Punata donde, wow, ven ustedes, es una ciudad, hay edificios y yo no sé el fondo, el origen del dinero, o creo que todos lo sabemos, pero lugares como Vacas mantienen todavía este tipo de viviendas de adobe en los cuales pues son causa y fuente de la enfermedad de Chagas. Vayan, paseen por Vacas, que tiene una carretera impresionantemente buenísima. Y además no la usan mucho, pero una millonaria carretera que te hace llegar en 1 hora a Vacas, y tienes las lagunas, y tienes cosas hermosas. Ahí estás a más de 3.500 metros. No, muy bonito. Bueno, vamos a la enfermedad entonces. Trypanosomiasis americana está causada por Trypanosoma cruzi. Tiene 2 fases. Fase aguda, donde a través de evidencia, de un nivel de evidencia, pues sí, el tratamiento es efectivo, porque va a disminuir la clínica, las complicaciones a futuro. Llega un niño o una persona joven de 20, 30 años, podría tener una respuesta esperada y adecuada, y una fase crónica donde los parásitos están ocultos en el músculo cardíaco y digestivo, y que sí podría ser beneficioso el tratamiento, un pequeño porcentaje, pero por ese pequeño porcentaje damos tratamiento a todos y condicionamos a veces respuestas tan severas, porque los fármacos para esta enfermedad son fármacos antiguos, tienen más de 75 años de antigüedad, y nadie invierte porque, si quieren ustedes, era una enfermedad huérfana. ¿Qué significa? Que no había nada, estaba erradicado España gracias a los cochabambinos, sobre todo. Ya hay en España y hay en Estados Unidos enfermedad de Chagas, porque donde no hay un cochabambino. Y entonces ahora hay muchas ONGs que están participando en ensayos clínicos mucho más novedosos. Sin embargo, a lo que me voy, lamentablemente acá hacemos tratamiento, o hacen tratamiento para esta enfermedad de Chagas en los centros de salud a pacientes de 60 años, muchachos, a pacientes de 65, que no reúnen criterios, y que, por supuesto, en el mejor de los casos, si tuvieran una enfermedad aguda, ¿en cuánto tiempo tú vas a ver las complicaciones? En 20, 30 años probablemente ese paciente ya no viva. Ustedes saben el ciclo de vida, no lo vamos a comentar. Vamos con los fármacos. Hasta hace unos, a ver cuántos, 4 años, 4 años, ninguno de los 2 fármacos estaba aprobado por la FDA, por las características que les he comentado. Entonces, como hay una población mayor, mucho mayor, que está enferma por la migración, no solo es broma, no es solo de los bolivianos, de los cochabambinos, hay gente de Perú, hay gente de Ecuador y de otros lugares que ha ido migrando, y que, por supuesto, que llegado el momento, pese a los bancos de sangre ultra seguros afuera, pues se les puede escapar una donación de algún paquete, y hay o transmisiones que han observado, y que hay mucha mayor población. Becnidazol ha sido recientemente aprobado por la FDA. Recientemente. De todos modos, sigue siendo un fármaco antiguo, de todos modos, sigue siendo un fármaco con muchos efectos adversos. Es un nitroimidazol, igual va a inhibir la síntesis de RNA y de DNA. Se administra a dosis kilogramo peso, de 5 a 7 miligramos por kilogramo peso, se divide en 2 dosis, y el tratamiento por protocolo, porque esto lo manejamos a través del Ministerio de Salud,
dura 60 días. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática y hemática. Dentro de los efectos adversos, un cuadro como de hipersensibilidad que se va a manifestar a partir del 7º hasta el 10º día, para algunos 9º día. Y que como todo está centralizado, pues nosotros vemos N cantidad de no solo exantemas cutáneos, dermatitis, a veces un síndrome Steven-Johnson, a veces en algunos casos neutropenias absolutas que se sortean y que en la mayor parte de ellos se resuelven. Pero lo que llama la atención es que sean pacientes con alto riesgo, pacientes muy, muy ancianos y que no deberían por protocolo recibir este tratamiento. Muy bien, recuerden dos cosas cuando hablamos de benjidazol. Una hipersensibilidad que se observa desde el 7º día hasta el 10º día, algunos hablan de 9º día, y una leucopenia y neutropenia. Esos son los efectos adversos manifiestos. Esta leucopenia o neutropenia puede llegar hasta una agranulocitosis y que llegan a ser tratados en algunos casos con filgrastim. Y quienes se tratan con filgrastim, el que puede comprarse porque no está dentro del programa. Neuropatía periférica, cuadros de hiporexia, contraindicado en las mujeres embarazadas y en la lactancia. Con esto voy a terminar. Por suerte, tenemos un Ministerio de Salud que evita errores en prescripción y que le da y facilita al médico general pautas de tratamiento en relación inclusive al número de tabletas y número de dosis que debe prescribir a su paciente. A mí me parece tan importante esto porque ustedes no saben los errores que puede haber en la prescripción. Y cuando hablamos de fármacos que se administran por un tiempo duradero, puede haber mucha toxicidad. Entonces, aquí tenemos el peso en kilogramos, obviamente peso ideal, que es de 7 a 10 miligramos por 5 a 7.5 miligramos por kilogramo de peso, y que un estándar de 70 va a ser 300 miligramos, es decir, 3 comprimidos. Como se dividen en 2 dosis, 1,5 por dosis, y calculas el tiempo y le das por los 60 días. Para iniciar el tratamiento hay un consentimiento informado, también es bueno para la seguridad del médico. ¿Qué dice el consentimiento informado? Se me ha informado de que este medicamento es muy tóxico, que puede producirme alteraciones cardíacas, que puedo tener reacciones de hipersensibilidad graves, severas, etcétera, etcétera. Entonces el paciente firma, y una vez que tenemos la aceptación del paciente, recién podemos empezar. Está de más decir que previo a esto, el paciente viene con un electrocardiograma para ver que no exista un síndrome de QT prolongado, después vamos a entender por qué, o una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal que nos haría readecuar las dosis en estos casos. Una vez que se complementa con todo el protocolo, empezamos el tratamiento. Nifurtimox es otro fármaco, es un fármaco de segunda elección, o sea, tampoco tienes dónde elegir, no hay más que dos, primera y segunda elección. Cuando hay una hipersensibilidad o cualquier otro tipo de reacción adversa al benjidazol, se utiliza Nifurtimox. Ahora, a veces se observa esto, que cuando se agotó el benjidazol, como el programa tiene que seguir marchando, se utiliza Nifurtimox hasta agotar stock. Es un nitrofuránico sintético de acción tripanocida. Igual que todos los del grupo, va a generar radicales libres y una lesión a nivel del DNA. Las dosis son de 8 a 10 miligramos kilogramo peso, en este caso dividido en 3 tomas. Lo que caracteriza al Nifurtimox como efecto adverso es una hiporexia, que en algunos casos es severa y los pacientes tienen anorexia y tú los ves que el primer mes ha perdido 5 a 7 kilos, alerta, este fármaco no está indicado en este paciente, hay que suspender y hay que cambiar a otros. No todos presentan esto, no es muy manifiesto, pero en el caso en el que se dé es una indicación de suspensión del fármaco. Intolerancia gastrointestinal, cambios por toxicidad en el sistema nervioso central
Es lo segundo en frecuencia que se puede observar cefalea, dolor de cabeza, en algunos casos fiebre, lo mismo. Ahí tenemos ese es el nefrotipositeo. Chagas agudo y Chagas congénito. Ahí no hay vuelta, no hay donde perderse, está indicado, los protocolos son bien claros. Y en los casos de Chagas crónico, pues hay que ver algunos factores, como les he comentado, como la edad del paciente, como los factores de riesgo, como la comorbilidad, como la polifarmacia para prescribir uno u otro fármaco. El control post-tratamiento también se lo va a hacer en los centros de salud y en algunos casos se lo hace hay un programa de Chagas que está dentro del complejo hospitalario y que se le hace un seguimiento en algunos casos específicos, hasta que la parasitemia sea negativa o serológicamente negativa en 2 muestras por 6 meses. Ese es el control de tratamiento que debemos hacer. Muy bien, muchachos, paludismo ¿para cuándo? Para el martes. ¿Alguna pregunta? Qué bien, estos estudiantes, muy buenos, no tienen preguntas. Dime. En caso de que los efectos adversos sean bastante agresivos, ¿podemos utilizar otro fármaco aparte de los dos? A ver, hay fármacos a que los ensayos clínicos han demostrado efectividad. Son ensayos clínicos. Ninguno de los fármacos está aprobado por la FDA. Otra vez, está claro. De estos dos, solamente benvinazol está aprobado por la FDA, que es un ente que nos regula más que la EMEA europea. Entonces, evidentemente, hay muchos fármacos, te comento los azoles en su momento, que demostraban efectividad sobre Trypanosoma cruzi, pero ninguno está aprobado, por tanto, nosotros que nos manejamos por normas ministeriales, no se puede utilizar ningún otro fármaco, es uno u otro. Pero como te digo, ya no es una enfermedad huérfana, ya están partiendo ensayos clínicos, ya hay evidencia de que un fármaco puede ser adecuado para la enfermedad. Sin embargo, siempre analizamos costo-beneficio-riesgo y vemos la capacidad de uso de ese fármaco. Ninguno entra dentro de la aprobación del ministerio. No hay. Ni Furtimox o Benvias. Hasta luego, muchachos. Nos vemos el martes.